Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York. Ahora vamos a recibir a nuestra primera invitada del día de hoy desde la República Dominicana. Ya le habíamos comentado que hoy es el Día Mundial de la Tierra y vamos a hablar sobre eso con nuestra invitada de hoy. Ella es doctora en Derecho, con maestría en Formación en Regulación Económica, Gestión Ambiental y Políticas Públicas sobre cambio climático. Le damos los buenos días, la bienvenida a Levántate New York a la doctora Yomaira Martino. Buenos días, bienvenida a Levántate New York. Verdes y sostenibles días a todo el equipo de Levántate New York y a su teleaudiencia que nos acompaña. Es un día muy importante, no solamente para quienes celebraron ayer en Nueva York, sino en todo el mundo, un día de reflexión y de tomar acción. El tema de este año, Yomaira, que para celebrar el Día de la Tierra es el planeta contra los plásticos. Crear conciencia en el daño que hacen los plásticos a la contaminación, a la salud humana y también al planeta. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso, por favor? Eso es correcto. Fíjense que las últimas evidencias científicas han demostrado que el plástico y los microplásticos se encuentran presentes no solamente en la tierra cuando lo vemos, que es evidente, ¿verdad?, la contaminación, sino también en las aguas, en los océanos. Y eso ha hecho que muchas especies marinas, pues también dentro de su composición ya se encuentra evidencia de microplásticos. En cuerpos humanos también se han encontrado estas evidencias. Quiere decir que estamos en un punto de no retorno donde debemos repensar la forma en que estamos consumiendo estos envases y embalajes de plástico, pero también posterior a su consumo, cuál es el mecanismo que estamos utilizando para que lleguen a los lugares de acopio donde ese plástico puede ser reaprovechado, reciclado. Y ante todo el llamado a la conciencia esencialmente es que evitemos el uso de plásticos de único uso, ¿verdad? Lo que son los sorbetes, todos estos plásticos desechables. Ese es el llamado especialmente el día de hoy. Bienvenida a Levántate New York. Mi nombre es Oscar Pérez. Es un placer tenerla acá. Y Gracias, don. uh, el problema de la protección del medio ambiente tiene sus... Es un tema muy controversial. Y muchos de los críticos a los diferentes acuerdos o a los no acuerdos que se han llegado o a la falta de implementación de los acuerdos, es que de acuerdo a ellos se basan más en modificación eh, de la actividad humana más que en el incremento de la efectividad de las políticas sociales y la transferencia de tecnología. En el caso particularmente de República Dominicana, recordando a ver aquella que las aguas trajeron un montón de plástico al malecón y todo el mundo se molestó porque los turistas vieron en el malecón lo que pasaba allá arriba todos los días en Los Minas y en Guachupita. ¿Cuáles políticas está implementando el gobierno de la República Dominicana para la problemática del plástico en la República Dominicana, teniendo en cuenta lo que ya pasó hace un par de años, que trajo todo eso plástico ahí al malecón? Fíjense, mire, el tema de plástico es solamente la punta del iceberg de un tema ciertamente conductual. Tradicionalmente nosotros hemos consumido recursos naturales, así como la electricidad, sin detenernos a pensar en de dónde proviene, o sea, cuál es su ciclo de vida, qué recursos naturales requirió para que nosotros lo tuviéramos en nuestra casa y también luego, posterior a nuestro uso, cuáles son las consecuencias. Eso usualmente no se pensaba, no se trabajaba. Hoy en día hay una ley de educación ambiental y una ley o sea, hay un proyecto de ley de cambio climático que busca transversalizar estos temas en educación primaria, secundaria y también técnico vocacional. En adición a ese, que es la sombrilla general, ¿verdad? El tema de la conciencia ambiental. En el tema del plástico en particular, luego de ese episodio que usted comentó, en el 2022 se aprobó la Ley de Gestión Integral y Residuos Sólidos. Dentro de esa ley hay varios postulados que tienen que ver con esto que estamos comentando. El primero es
el de la responsabilidad compartida. Es decir, que el tema de gestionar apropiadamente los residuos inicia con la separación, y luego el transporte, la recolección en centro de acopio, su reaprovechamiento y otros pasos que llevan algunos diferentes tipos de residuos, como los que tienen un valor energético, pero que esa responsabilidad no es únicamente del gobierno. Si bien es cierto que hay un rol principal en el gobierno municipal, porque quien recoge y dispone de ellos, es una responsabilidad también de la ciudadanía la separación y intentar llevar esos residuos que sean reaprovechables a los lugares de acopio. Entonces, ciertamente responsabilidad compartida no funciona solo como principio, sino que se acompaña de otro postulado que es el de la responsabilidad extendida del productor. Y aquí entra el comerciante, porque si yo soy quien en un envase promuevo un producto que lo lleva a las góndolas de los supermercados, de las distribuidoras comerciales, tengo la responsabilidad además de que a mi consumidor, a mi cliente, informarle en la etiqueta si ese envase es reciclable o no, dónde puede disponer de él, y también debo tener la responsabilidad de suministrar mecanismos de reaprovechar esos residuos. Y, por ejemplo, empezó en el 2022, pero todavía a 2 años no es evidente que ya estén generadas todas las herramientas para volver a la cadena de valor esos residuos. Solamente en el caso del plástico PET, la Asociación Dominicana de Industrias de Plástico, ADIPLAST, ha logrado establecer los llamados centros NUBI junto con una fundación que se llama así mismo NUBI, Nueva Vida para los Residuos, y ahí todo el que deposita las botellas de agua envasada de plástico PET, ellos las retiran en esos puntos NUBI y las reaprovechan en nuevos envases. Eso debería estar pasando con otro tipo de envases y embalajes, como de cartón, Tetra Pak, entre otros. Pero bueno, está esa ley y hay un reglamento, viene realizándose unos reglamentos para su aplicación y la ley tiene 1 o 2 años, o sea que todavía tiene una implementación tímida que esperamos descolle en los próximos años. Yomaira, hablando de responsabilidades, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la industria de la República Dominicana que vierte residuos contaminantes al medio ambiente, específicamente en los ríos? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene el Estado de la República Dominicana, que muchas veces se hace de la vista gorda y no tiene las regulaciones adecuadas para impedir que los industriales contaminen nuestro medio ambiente? Tú sabes que me gusta mucho esa pregunta porque cada vez que me cuestionan si es necesario más regulación, yo diría que en nuestro país no hace falta regular más, sino que conozcamos las legislaciones que existen, que la fuerza pública, el gobierno, se empodere, fiscalice y sancione a quienes efectivamente se estén en incumplimiento de la ley, y que nosotros como ciudadanos también hagamos una veeduría responsable de esos procesos. Entonces, se supone que toda industria, toda empresa que va a tener operaciones comerciales en República Dominicana debe solicitar una autorización ambiental. Las autorizaciones ambientales van por categoría, desde la A hasta la D, y va desde algo simple como una carta de no objeción para la actividad que usted quiera desarrollar hasta las llamadas licencias o permisos ambientales. En el mismo grado de magnitud de la autorización ambiental vienen unos compromisos de garantía y de cumplimiento. Entonces, usted para solicitarla necesita tener una fianza, ¿verdad?, de fiel cumplimiento, que ese es uno de los primeros, de las primeras herramientas que dispone el gobierno para que si en el caso que usted incumpliera de manera voluntaria o no la ley, pues con esa fianza se pudiera ejecutar algún tipo de remediación. Pero también si incumple estas autorizaciones ambientales y sus términos y condiciones que se le dan a cada solicitante de esas autorizaciones, entonces existe la posibilidad de ser sancionado de manera administrativa, que pudiera ser la revocación de la licencia, una multa, que también es económica, una sanción económica, y hasta una sanción penal que pudiera ser de privación de libertad.
Entonces, se supone que eso no debería ocurrir en República Dominicana, ningún tipo de contaminación, si usted cuenta con una autorización ambiental. Y en los casos que se da, y que sí, que lo sabemos que hay mucha contaminación, pues cualquier persona que se sienta puede ser afectado, que pudiera ser afectado el medio ambiente o su salud, puede incoar una denuncia ambiental por medios anónimos que dispone el Ministerio de Ambiente, tanto telefónicos, de WhatsApp y otras vías, y es una forma de darle curso o de que las autoridades tengan conocimiento de que está sucediendo este ilícito ambiental. La República Dominicana experimentó el asesinato del ministro de Medio Ambiente, aparentemente relacionado con la negación del otorgamiento de un permiso para algún tipo de actividad que quería el matador. ¿Cómo usted categorizaría el problema ambiental en la República Dominicana y qué tan efectivo es el Ministerio de Medio Ambiente en la protección del mismo? Mire, yo no diría que solo en la República Dominicana, en muchos de nuestros países, por ejemplo, países africanos y en el mismo sur de los Estados Unidos, en las áreas más pobres y tradicionalmente pobladas por poblaciones vulnerables, valga la redundancia, se han dado estas cuestiones de mafias, de cárteles ambientales, de injusticia ambiental, que por el simple hecho de ser localidades vulnerables, de ser países pobres, pues existe o muchos abusos o mucha corrupción asociada al uso de los recursos naturales. En el caso de la República Dominicana no es distinto porque esto se da en el mundo completo. Y sí, ciertamente la pérdida del ministro Jorge Mera fue, yo diría que un gran llamado de atención, un remenión de la alfombra para recordarnos qué tan susceptibles somos a que existan estos crímenes asociados al tema ambiental, tal como si fueran crímenes como el narcotráfico, que son bastante complejos. Entonces, en el caso de la República Dominicana, nosotros contamos con la regulación, como le decía anteriormente, o sea, la ley está ahí. El tema de la fiscalización es que todavía presenta muchas oportunidades de mejora. Mejoras que van desde educar a nuestros policías, a nuestros fiscales, a los jueces, que hay ya muchos años de trayectoria apoyando, por ejemplo, desde la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela del Ministerio Público, se forman a estos profesionales, pero hace falta darle un mayor poder para que ellos entiendan que el delito ambiental está asociado con la garantía de derechos fundamentales, como es la salud, como es la vida. Entonces, también creo que es necesario que ellos cuenten con el empoderamiento que también da una ciudadanía involucrada en estos procesos de veeduría y de fiscalización. Pero si nosotros mismos nos hacemos cómplices de todos estos ilícitos que se dan en nuestros ríos, en nuestras montañas, es más, muchas veces parte de la población, a veces de manera ignorante, ¿verdad? Ha provocado ilícitos ambientales como los incendios forestales y otras veces siendo bastante conocedores de las consecuencias, simplemente por prácticas incorrectas por ejemplo, de ecologismo, entre otros. Pero si nosotros hacemos ese despertar de una conciencia colectiva más involucrada, también eso impactaría que nuestras autoridades tengan una mayor responsabilidad en hacer las cosas bien. Yomaira, ¿sabes qué me preocupa muchísimo a mí? Son los ríos de la República Dominicana. Si vemos los ríos, por ejemplo, el río Sama, que divide la ciudad de Santo Domingo en dos, y que todos los días vemos cómo el cauce se hace más pequeño y cómo el cauce del río Osama es todos los días más contaminado y cómo las personas han ocupado parte del propio río para establecer ahí barrios, establecer viviendas y sectores del lado de las autoridades. O sea, las autoridades lo dejan simplemente pasar,
pero le están tomando espacio al río, a los amas, pero también pasa con otros muchos ríos en República Dominicana, que lo vemos languidecer todos los días y como que no vemos que las autoridades están haciendo nada para impedir eso. Bueno, mire, se supone que sí, que hay toda una estrategia nacional de conservación de biodiversidad, de adaptación al cambio climático, pero como le decía, venimos de una tradición país de olvidarnos del valor de los servicios ecosistémicos que brindan recursos naturales como los ríos y como los bosques. Por ejemplo, el bosque y los ríos no solamente tienen un servicio de recreación donde usted en Semana Santa va y se baña en el río o va a acampar, no, sino que también los ríos son la fuente del agua que consumimos en todos los usos, el uso humano, el uso para la agricultura, para recreación, entre otros. Y en el caso de los bosques tienen varios servicios, el principal es ser un filtro que permite la calidad del aire. Entonces, si nosotros como usuarios, como ciudadanos, como habitantes de este país, entendiéramos todos esos servicios ecosistémicos, los recursos naturales, fuéramos los principales cuidadores de esos mismos recursos. Y en el caso de los recursos hídricos, no solamente están afectados quizá por la extracción ilegal de materiales, de agregados, sino que también el tema de la tala indiscriminada de árboles ha afectado los caudales de nuestros ríos y por supuesto el mismo hecho de que estemos viviendo el desafío del cambio climático, uno de los efectos adversos del cambio climático es que te reduce las precipitaciones, pero también te aumenta el tiempo y la severidad de las sequías. Entonces, eso que vivimos con el tema del estado de los recursos hídricos, así como de los bosques, tiene mucho que ver con este abordaje holístico que acabamos de conversar. Hay muchísimas, dime si te diré, sobre la honestidad detrás de la campaña climatológica o medioambientalista a nivel mundial. Porque ellos dicen que está desprovista del efecto que tienen en el humano. Que existen actividades humanas que son depredadoras, pero que la mayoría, como por ejemplo el uso de los automóviles y todo eso, el uso de los combustibles, es imposible. O sea, no va acorde con la obligación que tienen los gobiernos de resolver las necesidades de los pueblos. Y que es una agenda de los, hablando en dominicano, de los popis, que no le importa para nada el sufrimiento de los países pobres. ¿Cómo usted le contestaría a esas personas? De manera tal, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo que la talada de árboles es un crimen. Pero, por ejemplo, el problema del uso de los combustibles, el problema de la reducción, o sea, de poner impuestos climatológicos y todo eso. ¿Cómo usted le respondería a la gente que dicen que los que están al frente de la lucha por el cambio climatológico son personas completamente desinteresadas de las consecuencias de las políticas sobre los seres humanos y su habilidad para comer hoy? Mire, eso tiene diferentes niveles de respuesta, pero voy a empezar por el esencial. Ya no tengo que responder. El panel intergubernamental de cambio climático, que son los científicos que desde el 1988 monitorean esta variación climática, ya lo han respondido. Ellos dijeron en su reporte AR5, o Assessment Report número 5, que en un 90% hay evidencia científica de que la causa del cambio climático son precisamente las actividades antropogénicas, es decir, las actividades humanas. Empezamos porque la causa somos nosotros mismos. Entonces, la solución debe, por supuesto, abarcar todo lo que son las políticas asociadas al comportamiento humano. Entonces, ahí viene todo esto de las tendencias asociadas a producción y consumo sostenible. Y es que a partir de ese momento, además de que esto se promueve desde la Agenda de Desarrollo 2030, adoptada allá en el seno de la ONU, en la Asamblea General de septiembre de 2015. El ODS 12 es precisamente transformar la forma
en que producimos, colocamos para comercialización y consumimos bienes y servicios, para que sea basado en estos criterios que estamos hablando de sostenibilidad. Pero en términos de países, si usted se refiere a los países desarrollados versus la responsabilidad o no de los países en vía de desarrollo, fue un argumento que por muchos años se dio en la mayoría de órganos supranacionales que negociaban estos temas. Siempre se dijo, pero ¿por qué si yo soy un país en vía de desarrollo y mi desarrollo está basado en el uso de combustibles fósiles, si ya tú te desarrollaste y eres el causante principal de estas emisiones, ¿por qué yo debo supeditar mi desarrollo a reducirlo? Y ahí vino el principio que se llamó de la responsabilidad común pero diferenciada. Es decir, países ricos y pobres somos responsables de manera común, pero en la forma de accionar, en mis planes de respuesta a estos temas, va a estar diferenciada mi responsabilidad. Entonces ahí empezó una agenda internacional programática de en esa diferenciación los países desarrollados ofrecernos a nosotros los en vía de desarrollo algunos recursos económicos, tecnológicos, de creación de capacidades para que nosotros, si bien es cierto que todavía estamos basados en combustibles fósiles, fuéramos transformando esa economía a una más sostenible y baja en carbono. Al día de hoy, ya ese principio está un poco desfasado, porque ahora todos, independientemente de nuestro nivel de desarrollo o no, estamos asumiendo los compromisos de ser, por ejemplo, carbono neutral. Es decir, que si yo en mi actividad económica nacional genero 5 toneladas, por decir un número muy irrisorio, esas 5 toneladas debo llevarlas a cero por diferentes acciones. Reforestación, compensación de emisiones, ahorro y eficiencia energética, promoción de energías renovables, producción basada en tecnologías más limpias, entre otras iniciativas. Entonces ya todos los países estamos hablando de carbono neutro, de cero neto, de carbono negativo y un sinnúmero de otras tendencias geopolíticas que se están dando a raíz de lo que fue el Acuerdo de París del año 2015. Yomaira, finalmente el tiempo se nos termina, pero queremos que nos hable así brevemente sobre el cambio climático específicamente, porque mucha gente no cree en que existe realmente un cambio climático, sino que la mayoría de los países industrializados o los países en sentido general utilizan esta frase, este concepto de cambio climático para asustar, para mantener a la gente sujeta, y dicen que mucha gente no cree que ciertamente exista lo que es el cambio climático. Danos una breve definición de lo que es realmente el cambio climático y cómo nosotros como seres humanos podemos contribuir para que nuestro planeta Tierra no se vea afectado por este cambio climático. Bueno, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ya lo ha definido. El cambio climático es esa variación en los elementos climatológicos en grandes periodos de tiempo que es atribuida a la actividad humana, de manera directa o indirecta. Lo que sí es importante ver que sea en grandes periodos de tiempo, es decir, yo debería ver, si quiero evidenciar que ha habido cambio climático o no, todos los 22 de abril de los últimos 20, 30 años, por decirle un parámetro. Esas informaciones ya están. Los informes que saca cada año el IPCC evidencian que un año ha sido más caluroso que el anterior, pero no es basado únicamente en la data de ese año que se monitoreó, sino cómo ha sido los eneros de los últimos 20, 30 años. Entonces, entendido eso, que hay una ciencia que respalda esto de que el cambio climático existe, y yo les invito a todos a entrar a la página del IPCC, hay muchos documentos en español, en inglés, y hay resúmenes para los que no son científicos, hay resúmenes para tomadores de decisiones también, que hacen más fácil entender este tema. El cambio climático tiene múltiples efectos que son evidenciables, no solamente con la vista, sino que lo sentimos. Por ejemplo, esas olas de calor que viven
ciudades que tradicionalmente no tenían estos desafíos. El mismo Madrid, ustedes en Nueva York, estas inundaciones también, las inundaciones son una consecuencia del cambio climático. El tema de los inviernos extremos, porque uno de estos efectos adversos es precisamente temperaturas extremas. Si es calor, fuera de todos los parámetros. Si es frío, fuera de todos los parámetros. Y también está el tema de las sequías, ¿verdad? Por mencionarles algunas, pero también estamos viviendo, y hay mucha data científica que lo respalda, la pérdida de especies de flora y de fauna precisamente por estos cambios de la temperatura. Entonces, todo esto es cambio climático. Cambio climático no es únicamente que hoy tengo calor y mañana no, y veámoslo en términos amplios, cómo ha ido variando el comportamiento del planeta, el comportamiento de nuestras especies y cómo nosotros mismos estamos viviendo estos fenómenos de que, bueno, hay animales que están migrando porque sus zonas que eran tradicionalmente frías, como algunas especies en el polo norte, polo sur, pues se han movido a otros lugares porque no encuentran ni alimentos ni tampoco las condiciones climáticas que tradicionalmente tenían. Lo único que el planeta tradicionalmente cuando vivía estas variaciones era capaz de recuperarse solo. La diferencia con lo que estamos viendo ahora, con el cambio climático actual, es que el planeta no ha sido capaz de regenerar o de soltar todos los gases de efecto invernadero, que son los que están causando el cambio climático de manera natural, porque la cantidad de concentración es tanta que no lo ha podido liberar solo. Entonces, esa concentración que está ahí desde la época industrial hasta la fecha es la que estamos tratando con todos estos instrumentos internacionales, medidas nacionales y movimientos cívicos ciudadanos de transformar. Hay toda una línea de trabajo llamada Acción Climática Ahora, Climate Action Now, que simplemente buscando ese hashtag se van a enterar de una cantidad de información y yo creo que podemos empezar con el simple hecho de hacer un uso más eficiente de la electricidad, por ejemplo, en nuestras casas. Si hay calor, vamos a poner los aire en 21 y en 22. Si hay frío, vamos a tratar de usar menos la calefacción o de usarla a una temperatura que no requiera un consumo mayor del aparato. Cerrar y abrir menos la nevera, programar nuestras salidas, hacer carpooling, optar por medios colectivos de transporte, ¿verdad? Como el tren, aquí también nuestro metro, teleférico, y otras iniciativas que permiten que nuestra huella de carbono... Yomaira, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos tu participación el día de hoy aquí en Levántate New York. La invitación abierta para otras ocasiones. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y feliz día. Gracias a Yomaira Martínez. Señores, ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Retornamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Hola, soy Cirilo Moronta. Muchos me conocen como Cirilo 809, la casa del dominicano en el exterior. En esta comunidad crecimos juntos. Hemos enfrentado desafíos y celebrado grandes logros. Ahora es el momento de un gran paso para continuar avanzando unidos. Me estoy postulando para diputado de Ultramar, para legislar por las leyes que necesita nuestra comunidad y tener una oficina abierta aquí donde vivimos. El 19 de mayo, vota 3 por Cirilo Moronta, tu diputado de Ultramar. Este 19 de mayo, vota 3 por Cirilo Moronta, tu diputado de Ultramar. No. No. Puede ser de salud. Las causales. Educación. Los feminicidios. Transporte. Y caminar por las calles y ser libre. Es posible. Escuchando una propuesta, pudiera eso darme un poco de luz. Que todas las políticas tomen en cuenta a todas las personas. Yo sí me voy a sentar a ver un debate porque yo quiero saber qué hay dentro de la cabeza de cada quien.
Si uno va esperando el debate para confirmar, claro que sí. Es posible, porque recuerde que nosotros hablamos o nos vendemos como quieren que nos compren. Claro que sí, porque ahí sabría cómo piensa y qué tiene para ofrecerle a la nación. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Conoce la historia de un campeón, Dr. Yomare Polanco, empresario y líder comunitario, oriundo de Los Minas, en la capital dominicana, graduado con honores de Ingeniería Química en Rusia, con más de 3 décadas en Estados Unidos. Como filántropo, está siempre presente en cada momento de su comunidad, apoyando organizaciones religiosas, sectores laborales, gremios profesionales, eventos sociales y culturales. Hombre de fe, respetuoso de los valores de la sociedad y de su patria, polifacético, orgánico y auténtico dominicano. Por ti, por tu comunidad, por el país, Dr. Yomare Polanco, tu diputado de ultramar. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar.